El silencio en el claustro es antinatural. No es el silencio pacífico de un lugar sagrado, sino algo más denso, más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado con secretos de siglos pasados. María Fernández, restauradora de arte colonial, aprieta su linterna mientras camina por los corredores del antiguo convento de San Jerónimo, en plena madrugada. Son las 3 de la mañana y ella está completamente sola, o al menos, eso es lo que debería ser. El sonido comenzó hace 20 minutos, un susurro, apenas audible al principio, como el roce de tela contra piedra, pero ahora es inconfundible. Voces. Voces de mujer que parecen venir desde dentro de las paredes mismas. María se detiene frente a un muro de cantera gris, el mismo que ha estado restaurando durante semanas. Coloca su mano contra la fría superficie y siente algo imposible, una vibración. Casi como si alguien del otro lado estuviera golpeando suavemente, intentando salir. «Hola», susurra, sabiendo que no debería, sabiendo que no quiere escuchar una respuesta. El susurro se detiene abruptamente. El silencio regresa, pero ahora es peor. Ahora es expectante. María no es la primera en experimentar algo así en San Jerónimo. Durante décadas, trabajadores, guardias nocturnos, estudiantes y visitantes han reportado fenómenos similares. Voces que llaman desde las paredes. Apariciones de mujeres en hábitos religiosos que desaparecen al ser observadas directamente. Sombras que se mueven en las esquinas de la visión. Y siempre, esa sensación insoportable de estar siendo observado por algo que no debería estar ahí. La leyenda que circula por la Ciudad de México es escalofriante en su simplicidad. En el siglo XVIII, cuando el convento de San Jerónimo estaba en su apogeo, las monjas que rompían sus votos sagrados no eran simplemente expulsadas o castigadas. No, su destino era mucho más terrible. Eran emparedadas vivas, selladas dentro de espacios diminutos en las paredes del convento, donde morirían lentamente de sed, hambre y desesperación. Sus gritos amortiguados por metros de piedra y argamasa. Se dice que algunas tardaban días en morir, otras semanas, y que sus espíritus nunca encontraron paz, quedando atrapados para siempre en las mismas paredes que se convirtieron en sus tumbas. Es una historia que hiela la sangre. Una historia que se cuenta en tours de fantasmas, que se susurra en las aulas de la universidad que ahora ocupa el edificio, que se comparte en foros de internet dedicados a lo paranormal. Pero hay una pregunta que pocos se detienen a hacer, una pregunta que requiere adentrarse no en el mundo de los fantasmas, sino en los archivos polvorientos de la historia. ¿Realmente sucedió? ¿O estamos persiguiendo las sombras de una leyenda nacida de miedos antiguos y memorias prestadas de otros lugares, otros tiempos? Para responder esto, debemos viajar hacia atrás. No solo décadas, sino siglos. Debemos caminar por los pasillos del tiempo, hasta una época donde la fe y el miedo se entrelazaban de maneras que hoy apenas podemos comprender. Debemos entender qué era realmente el emparedamiento, de dónde vino esta práctica aterradora, ¿y por qué persiste en nuestra imaginación colectiva como uno de los castigos más crueles jamás concebidos por la humanidad? La historia del emparedamiento no comienza en México. Comienza mucho antes, en los monasterios oscuros de la Europa medieval, donde la línea entre la piedad y la crueldad a menudo se difuminaba hasta desaparecer por completo. Inglaterra, año 1331. En un convento benedictino en las afueras de York, una monja llamada Joan de Leeds enfrenta un juicio que determinará no solo su futuro, sino la forma en que morirá. Su crimen: haber fingido su propia muerte para escapar del convento y vivir una vida secular con un hombre. Cuando fue capturada y devuelta, las autoridades eclesiásticas debatieron su castigo. La sentencia fue clara: inmorment. Joan sería sellada en una celda pequeña, apenas más grande que un ataúd vertical, donde permanecería hasta que Dios decidiera llevársela. Le pasarían pan y agua a través de una pequeña abertura. Nunca volvería a ver la luz del sol directamente. Nunca volvería a caminar libremente. Su mundo se reduciría a 4 paredes de piedra y la oscuridad perpetua. Este no fue un caso aislado. A lo largo de la Edad Media, el emparedamiento, conocido en latín como
vade in pacem o in paz, fue utilizado como castigo extremo para transgresiones religiosas graves. Monjes y monjas que rompían sus votos de castidad, que intentaban escapar de la vida monástica o que caían en herejía, podían enfrentar este destino. La práctica era especialmente común en Francia, donde los registros monásticos documentan numerosos casos. En el monasterio de Saint-Germain-des-Prés, en París, existían celdas específicamente diseñadas para este propósito, pequeñas cámaras sin ventanas, completamente selladas, excepto por una estrecha ranura por donde se introducía comida mínima. La lógica detrás de esta práctica era retorcida, pero, dentro del marco teológico medieval, tenía sentido. El emparedamiento no se consideraba simplemente un castigo, sino una forma de penitencia extrema. El pecador sería separado del mundo, forzado a contemplar sus transgresiones en soledad absoluta, teniendo solo a Dios como compañía. Se creía que este aislamiento radical podría purificar el alma antes de la muerte. El término in paz significa literalmente en paz, sugiriendo que la persona estaba siendo enviada a encontrar paz con Dios, aunque el proceso fuera cualquier cosa menos pacífico. Los registros históricos de estos casos son escalofriantes en su frialdad burocrática. En 1464, en el convento de las Clarisas en Toulouse, Francia, una monja fue emparedada por mantener una relación con un sacerdote local. El documento describe cómo la celda fue preparada: 2 metros de largo, 1 metro de ancho, 2 metros de alto, una pequeña apertura al nivel del suelo para pasar alimento, sin luz natural, sin calefacción. El documento concluye simplemente: permaneció en dicha celda por espacio de 4 años hasta su muerte natural. 4 años. Imaginemos 4 años en completa oscuridad, en un espacio apenas más grande que un armario moderno, con el único sonido siendo nuestros propios pensamientos. La mente humana no está diseñada para soportar tal aislamiento. Los prisioneros modernos en confinamiento solitario desarrollan problemas psicológicos severos en cuestión de semanas. 4 años de esto es incomprensible. Pero aquí está el detalle crucial. Para el siglo XVIII, cuando supuestamente ocurrieron los emparedamientos en San Jerónimo, esta práctica había desaparecido casi por completo. La Contrarreforma y el Concilio de Trento, que finalizó en 1563, habían comenzado a estandarizar las prácticas punitivas en la Iglesia Católica. El emparedamiento fue gradualmente visto como excesivamente cruel e inconsistente con las reformas disciplinarias más humanas que la Iglesia estaba implementando. Para 1700 era extremadamente raro encontrar casos documentados de immurement en Europa y en las colonias españolas del Nuevo Mundo. Simplemente no existe evidencia histórica sólida de que se practicara. Entonces, ¿por qué esta leyenda persiste en San Jerónimo? Para entender esto, debemos viajar al otro lado del Atlántico, a una ciudad que en el siglo XVIII era una de las más importantes del Imperio Español, la Ciudad de México, capital de la Nueva España. Corría el año 1750. La Ciudad de México era una metrópoli vibrante, contradictoria y compleja. Con más de 100,000 habitantes, era más grande que la mayoría de las ciudades europeas de la época. Sus calles anchas y rectas, diseñadas sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlan, estaban bordeadas por iglesias magníficas, palacios coloniales y conventos imponentes. El sonido de las campanas era constante, marcando las horas canónicas, llamando a misa, anunciando festividades religiosas. La religión no era simplemente una parte de la vida en la Nueva España, era el tejido mismo que mantenía unida a la sociedad. Los conventos femeninos ocupaban un lugar especial en esta estructura social. No eran simplemente lugares de retiro espiritual, sino instituciones poderosas y complejas que cumplían múltiples funciones. Para las familias de élite, colocar a una hija en un convento prestigioso era una decisión tanto económica como social. Requería pagar una dote significativa, a veces tan costosa como un matrimonio ventajoso, pero garantizaba respetabilidad y conexiones sociales. Para las jóvenes mujeres educadas que no deseaban o no podían casarse, el convento ofrecía una de las pocas opciones de vida independiente disponibles en una sociedad patriarcal.
Había diferentes tipos de conventos, con reglas que variaban dramáticamente. Algunos, como el de las capuchinas, seguían la regla más estricta: pobreza absoluta, celdas comunales, silencio perpetuo, dieta mínima. Otros, como San Jerónimo, operaban bajo reglas mucho más relajadas. Y es aquí donde nuestra historia se vuelve fascinante, porque San Jerónimo no era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar castigos medievales brutales. Era, de hecho, prácticamente lo opuesto. El convento de San Jerónimo fue fundado en 1585 por un grupo de monjas que buscaban establecer una comunidad dedicada a la Orden de San Jerónimo, bajo la advocación de Santa Paula. Desde su inicio, San Jerónimo atrajo a mujeres de las familias más prominentes de la Nueva España. A diferencia de los conventos de observancia estricta, San Jerónimo permitía que sus monjas mantuvieran celdas privadas, a menudo amplios apartamentos de 2 o 3 habitaciones. Las monjas podían tener sirvientas personales, muchas de ellas mujeres indígenas o mestizas que vivían dentro del convento. Podían recibir visitas de familiares en locutorios especiales. Podían leer, escribir, componer música, crear arte. Esta relativa libertad no significaba que no hubiera disciplina. Las monjas de San Jerónimo seguían un horario estricto de oraciones. Asistían a misa diariamente. Mantenían votos de castidad y obediencia. Pero dentro de este marco, había espacio para la individualidad, para la expresión intelectual, para una vida que, aunque dedicada a Dios, no era completamente ascética. Y fue en este ambiente donde floreció una de las mentes más brillantes de todo el periodo colonial, Juana Inés de Asbaje y Ramírez, conocida para la historia como Sor Juana Inés de la Cruz. Juana entró al convento de San Jerónimo en 1669, a los 21 años de edad. No fue una vocación religiosa nacida de fervor místico, sino una decisión pragmática. Como mujer inteligente y educada sin fortuna ni deseo de matrimonio, el convento ofrecía el único espacio donde podría dedicarse a sus verdaderas pasiones: el estudio, la escritura, la búsqueda del conocimiento. En las décadas que siguieron, Sor Juana transformó su celda en San Jerónimo en un salón literario, una biblioteca personal de más de 4,000 volúmenes y un laboratorio de experimentación poética y teatral. Sus obras eran leídas en toda la Nueva España y enviadas a España, donde ganó fama como la 10ª musa. Escribía poesía amorosa y satírica, obras de teatro que se representaban en la catedral, tratados filosóficos que desafiaban las nociones de género de su época. Su celda recibía visitas de virreyes, obispos, intelectuales. Era, en muchos sentidos, más libre intelectualmente dentro de San Jerónimo que lo que hubiera sido como esposa en una casa patriarcal. Pero esta libertad tenía límites. Y cuando Sor Juana los empujó demasiado lejos, cuando escribió su famosa Respuesta a Sor Filotea en 1691, defendiendo el derecho de las mujeres a la educación y el conocimiento, las autoridades eclesiásticas reaccionaron. No con emparedamiento, no con tortura medieval, sino con presión política y social. Sor Juana fue forzada a vender su biblioteca, a abandonar sus escritos, a dedicarse exclusivamente a actividades piadosas. Fue una forma de silenciamiento, sin duda, pero una que utilizaba medios muy diferentes a los castigos físicos brutales de siglos anteriores. Este contexto es crucial para entender por qué la leyenda del emparedamiento en San Jerónimo es históricamente improbable. El convento no operaba bajo reglas que permitieran o contemplaran tales castigos extremos. Las transgresiones graves típicamente resultaban en confinamiento en celdas de castigo, ayunos penitenciales, o en casos extremos, transferencia a conventos de observancia más estricta. Pero no hay registros, ni en los archivos del convento, ni en los documentos del arzobispado, ni en las crónicas de la época, que mencionen emparedamientos. Sin embargo, esto no significa que la vida en San Jerónimo fuera idílica. Los conventos coloniales eran lugares de tensiones complejas. Había jerarquías estrictas entre las monjas de velo negro, que pagaban dotes completas y gozaban de todos los privilegios, y las monjas de velo blanco, que pagaban menos y tenían menos derechos. Había conflictos sobre elecciones de abadesas, sobre manejo de propiedades, sobre interpretación de reglas.
Había enfermedades que barrían periódicamente a la comunidad. La propia Sor Juana murió en 1695 durante una epidemia que mató a muchas de sus hermanas. Y había muertes, muchas muertes, porque un convento no era solo un lugar de vida religiosa, era también un cementerio. En 1976, la Ciudad de México emprendió un proyecto ambicioso. El antiguo convento de San Jerónimo, abandonado desde las leyes de reforma del siglo XIX, que secularizaron las propiedades eclesiásticas, sería restaurado y convertido en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pero antes de que pudiera comenzar la restauración, los arqueólogos necesitaban hacer su trabajo, y lo que encontraron cambió nuestra comprensión de la vida y la muerte en los conventos coloniales. El doctor Arturo Romano Pacheco lideró las excavaciones arqueológicas que se extendieron de 1976 a 1981. Su equipo trabajó meticulosamente, documentando cada hallazgo, cada hueso, cada fragmento de tela o metal. El suelo del antiguo convento guardaba secretos, pero no los secretos oscuros que las leyendas prometían. La primera sorpresa fue la cantidad de restos. El equipo excavó aproximadamente 207 esqueletos de diversos sitios dentro del complejo del convento. Estaban enterrados en el coro bajo el piso del templo, en el claustro, en patios internos. Algunos estaban en osarios comunales, otros en tumbas individuales. La práctica de enterrar a los muertos dentro de las iglesias y conventos era completamente normal en el periodo colonial. No solo las monjas, sino también benefactores importantes, familias de élite y niños eran enterrados en espacios sagrados. La segunda sorpresa fue quiénes eran estos muertos. El análisis osteológico reveló que una proporción significativa de los restos pertenecía a niños y adolescentes. Esto tiene sentido cuando consideramos que los conventos coloniales no eran espacios cerrados donde solo vivían monjas adultas. Muchas familias colocaban a sus hijas en conventos desde temprana edad para recibir educación. Estas niñas, llamadas educandas, vivían dentro del convento bajo la supervisión de las monjas, aprendiendo a leer, escribir, música, labores domésticas y doctrina religiosa. Algunas eventualmente tomarían los votos, otras regresarían al mundo secular para casarse. Pero mientras estaban allí, si morían de enfermedad o accidente, serían enterradas en terreno sagrado del convento. La tercera y más importante revelación fue cómo habían sido enterradas estas personas. Cada entierro que el equipo arqueológico documentó seguía las prácticas funerarias católicas estándar de la época. Los cuerpos estaban colocados en posición supina, acostados sobre sus espaldas con las manos cruzadas sobre el pecho o el abdomen. Muchos estaban en ataúdes simples de madera, identificables por los clavos y fragmentos de madera que aún permanecían. Los entierros contenían artículos religiosos, rosarios, crucifijos, medallas de santos. Algunas tumbas incluían cal y carbón, materiales utilizados para acelerar la descomposición y controlar olores en climas cálidos. Lo que no encontraron fue igual de significativo. No había cuerpos en posiciones anormales que sugirieran entierro en vida. No había restos dentro de las paredes del convento. No había evidencia de cámaras selladas que pudieran haber servido como lugares de emparedamiento. No había marcas en huesos que indicaran trauma extremo o muerte lenta por inanición en espacios confinados. El doctor Romano Pacheco fue claro en sus conclusiones. Los entierros en San Jerónimo eran completamente consistentes con las prácticas funerarias católicas del México colonial. No había nada que respaldara las leyendas de monjas emparedadas vivas. Pero entonces, ¿de dónde vienen estas leyendas? Si no hay evidencia histórica o arqueológica, ¿por qué tantas personas creen en ellas? La respuesta nos lleva a un territorio fascinante donde la historia, la psicología y la narrativa cultural se entrelazan. Las leyendas rara vez nacen de la nada. Son como ríos alimentados por múltiples afluentes, pedazos de historia real, miedos culturales, malentendidos, y el profundo deseo humano por historias que nos estremezcan y nos hagan cuestionar. En el caso de San Jerónimo, podemos identificar varios de estos afluentes. El primer afluente es la memoria cultural del emparedamiento europeo.
Aunque la práctica había desaparecido para el siglo XVIII, las historias persistían. Los cronistas coloniales españoles estaban familiarizados con la historia medieval europea, y ocasionalmente estas referencias aparecían en textos que circulaban en la Nueva España. Un lector del siglo XIX o XX, encontrando una mención vaga al emparedamiento en un texto antiguo, podría fácilmente asociarlo con los conventos locales sin verificar si realmente había ocurrido allí. El segundo afluente es la figura de Sor Juana misma, su vida en San Jerónimo, su genio intelectual, su eventual silenciamiento y su muerte durante la epidemia de 1695 han sido objeto de especulación romántica durante siglos. Algunos escritores del siglo XIX y XX, buscando dramatizar su historia, inventaron o exageraron las dificultades que enfrentó. En algunas versiones noveladas de su vida, Sor Juana aparece prácticamente prisionera, lo cual es una distorsión de la realidad histórica, pero que alimenta la percepción del convento como un lugar de sufrimiento oculto. El tercer afluente es más reciente, el auge del turismo paranormal y las narrativas de fantasmas a finales del siglo XX. A medida que el edificio de San Jerónimo se deterioraba antes de su restauración, adquirió esa cualidad romántica de ruina que tanto fascina a la imaginación. Los edificios abandonados naturalmente generan historias de fantasmas. Agregue a esto la historia religiosa del lugar, las tumbas reales que fueron descubiertas y la inevitable teatralización de las leyendas, y tiene todos los ingredientes para un perfecto sitio embrujado. Pero hay algo más profundo operando aquí. Las historias de monjas emparedadas resuenan porque tocan miedos fundamentales. El miedo al entierro en vida, al encierro, a la muerte lenta e inevitable. También tocan ansiedades sobre el control institucional, especialmente el control de los cuerpos y vidas de las mujeres. En una época donde estamos más conscientes de cómo las instituciones históricamente han oprimido a las mujeres, la imagen de monjas siendo castigadas tan brutalmente por romper reglas patriarcales tiene un poder narrativo particular. La ironía es que al enfocarnos en estas leyendas sensacionalistas, a menudo perdemos de vista las historias reales, igualmente fascinantes pero más complejas, de las mujeres que realmente vivieron en San Jerónimo. Consideremos por ejemplo a Sor María de San José, quien fue abadesa del convento en 1720. Los registros muestran que navegó hábilmente las complicadas políticas del arzobispado mientras defendía los derechos de su comunidad a mantener sus costumbres, relativamente relajadas contra los intentos de reforma. O Sor Antonia de San Jacinto, quien en 1755 escribió una crónica detallada de la vida diaria en el convento, describiendo rutinas, celebraciones, tensiones y alegrías con una honestidad que humaniza profundamente a estas mujeres que fácilmente podrían reducirse a estereotipos o consideremos a las sirvientas indígenas y mestizas que vivían dentro del convento. Estas mujeres, cuyos nombres rara vez aparecen en los registros oficiales, eran parte integral de la comunidad. Algunas llegaban como niñas y pasaban toda su vida allí, sin tomar votos, pero siendo parte del ecosistema del convento. Sus propias perspectivas, sus propias historias, son en gran medida invisibles en el registro histórico, pero las excavaciones arqueológicas sugieren que muchas de ellas también fueron enterradas en el convento, sus restos mezclados con los de las monjas a quienes servían. La vida en San Jerónimo no era simple. Era un lugar donde coexistían profunda devoción religiosa y ambición mundana, donde la contemplación espiritual compartía espacio con las intrigas políticas de la élite colonial, donde mujeres encontraban tanto restricción como liberación relativa dentro de los mismos muros. Esta complejidad es mucho más interesante que la narrativa simplista de monjas emparedadas por transgresiones morales. El siglo XIX trajo cambios dramáticos que sellarían el destino del convento de manera más definitiva que cualquier leyenda. Las leyes de reforma promulgadas por el presidente Benito Juárez entre 1855 y 1863 buscaban reducir el poder de la Iglesia Católica en México. Una de las medidas más drásticas fue la nacionalización de las propiedades eclesiásticas y la disolución de las órdenes religiosas. En 1863, las monjas de San Jerónimo fueron forzadas a abandonar su hogar,
Algunas se dispersaron entre familiares. Otras encontraron refugio en conventos que lograron sobrevivir clandestinamente. El edificio fue confiscado y eventualmente pasó por varios usos: oficinas gubernamentales, escuelas, almacenes. Fue un destino común para muchos de los magníficos conventos coloniales de México. Durante más de un siglo, San Jerónimo existió en un estado de abandono y adaptación. Las modificaciones arquitectónicas oscurecieron su diseño original. Los muros se deterioraron, los jardines se marchitaron, y en este estado de decadencia romántica, las leyendas encontraron terreno fértil para crecer. Es más fácil imaginar horrores en ruinas silenciosas que en edificios vivos y bulliciosos. La restauración, que comenzó en 1976, no solo salvó el edificio físicamente, también ofreció una oportunidad para restaurar la verdad histórica. Las excavaciones arqueológicas, los estudios arquitectónicos detallados y la investigación exhaustiva en archivos comenzaron a pintar un cuadro más preciso del convento y sus habitantes. Hoy, la Universidad del Claustro de Sor Juana ocupa el edificio restaurado. Es un lugar de educación, especialmente para mujeres, lo cual tiene una simetría poética considerando su historia. Los estudiantes caminan por los mismos corredores donde una vez Sor Juana meditaba y escribía. Las aulas están ubicadas donde alguna vez estuvieron las celdas de las monjas. El claustro, cuidadosamente restaurado, es un espacio de belleza tranquila. Y sí, también se ha convertido en un sitio de interés paranormal. Tours guiados prometen encuentros con fantasmas. Durante el Día de Muertos se montan altares elaborados que atraen a miles de visitantes. La universidad ha navegado hábilmente entre honrar la historia real del lugar y no descartar completamente las experiencias paranormales que algunas personas reportan. Porque, ¿quién puede negar definitivamente las experiencias de María Fernández, la restauradora que escuchó susurros en las paredes? ¿O los guardias de seguridad que juran haber visto figuras con hábitos en las cámaras de vigilancia? ¿O los estudiantes que reportan sentimientos inexplicables de tristeza o presencia en ciertas áreas del edificio? La respuesta no es simplemente descartar estas experiencias como superstición o invención. Los espacios acumulan historia. Los edificios que han albergado siglos de vida humana, de nacimientos y muertes, de alegrías y tristezas, de oraciones y lágrimas, llevan algo de esa carga emocional. Quizás lo que la gente percibe en San Jerónimo no son fantasmas literales de monjas emparedadas, porque esas monjas nunca existieron. Quizás lo que perciben es el eco acumulado de cientos de vidas vividas intensamente dentro de esos muros. Sor Juana murió en el convento el 17 de abril de 1695, durante una epidemia de peste que devastó la comunidad. Tenía 43 años. Pasó los últimos meses de su vida cuidando a sus hermanas enfermas, habiendo abandonado su trabajo intelectual años antes bajo presión eclesiástica. Fue enterrada en el coro del convento, aunque la ubicación exacta de su tumba se perdió con el tiempo. Durante las excavaciones de 1976, los arqueólogos esperaban encontrar sus restos, pero la identificación definitiva resultó imposible. Sor Juana, cuya voz era tan clara en sus escritos, permanece anónima entre los huesos sin nombre excavados del convento. Hay algo profundamente apropiado en esto. Sor Juana no necesita que su tumba específica sea identificada. Su legado vive en sus palabras, en sus poemas que aún se leen, en su ejemplo de una mujer que insistió en su derecho a pensar, a cuestionar, a crear. El convento de San Jerónimo es su monumento, no como lugar de horror imaginado, sino como el espacio que le permitió florecer intelectualmente durante gran parte de su vida. Y este es el verdadero poder de San Jerónimo. No las leyendas de monjas emparedadas, sino la historia real de mujeres que encontraron maneras de vivir con propósito dentro de un sistema que limitaba severamente sus opciones. No todas eran Sor Juanas, genios reconocidos. La mayoría eran mujeres ordinarias que rezaban, trabajaban, formaban amistades, enfrentaban enfermedades, experimentaban momentos de alegría espiritual y periodos de duda, y eventualmente morían, y eran enterradas según los ritos de su fe. Pensemos en una monja anónima, llamémosla Sor Teresa, quien entró al convento en 1720 a los 16 años. No tenemos sus escritos,
No sabemos si era particularmente piadosa o intelectual, pero sabemos que vivió allí durante 40 años, porque los registros muestran una Sor Teresa que murió en 1760. ¿Qué significó su vida? Asistió a misa diariamente durante 4 décadas. Participó en las rutinas del convento. Quizás tenía un talento particular. Muchas monjas eran expertas bordadoras, músicas o cocineras. Quizás formó amistades profundas con otras monjas. Quizás tuvo momentos de duda espiritual. Quizás experimentó éxtasis místicos. No lo sabemos. Pero sabemos que no fue emparedada, que no murió en agonía dentro de un muro, que vivió una vida completa según los estándares de su época y fue enterrada con dignidad cuando su tiempo llegó. Esta es la historia que debería perseguir a San Jerónimo. No fantasmas de castigos que nunca ocurrieron, sino las vidas reales, complejas e irrecuperables de cientos de mujeres que pasaron sus días dentro de esos muros. Cada una de ellas tenía esperanzas, miedos, sueños. Cada una de ellas fue una persona completa, no un personaje bidimensional en una historia de terror. Las leyendas tienen poder. Nos conectan con el pasado de maneras emocionales que los hechos históricos secos a veces no pueden lograr. El escalofrío que sentimos al escuchar sobre monjas emparedadas es real, incluso si los eventos no lo son. Pero tenemos la responsabilidad de distinguir entre el poder emocional de una historia y su veracidad histórica. San Jerónimo merece ambas cosas. Merece ser recordado como un lugar donde ocurrieron eventos reales y fascinantes, y también como un espacio donde nuestra imaginación puede explorar nuestros miedos más profundos. Pero debemos etiquetar claramente cada uno. Cuando contamos historias de fantasmas sobre el convento, debemos reconocerlas como lo que son: folclore moderno, narrativas creadas para entretenimiento o exploración psicológica. Cuando contamos su historia real, debemos hacerlo con precisión y respeto por las personas que realmente vivieron y murieron allí. La investigación histórica y arqueológica en San Jerónimo continúa. Cada año se descubren nuevos documentos en archivos, se publican nuevos análisis de los restos excavados, se obtienen nuevas perspectivas sobre la vida conventual colonial. Esta investigación en curso es emocionante precisamente porque revela complejidades que las leyendas simplistas no pueden capturar. Por ejemplo, estudios recientes han examinado la diversidad étnica y social dentro del convento. Las monjas de velo negro eran exclusivamente españolas o criollas de familias adineradas, pero el convento albergaba una población mucho más diversa de sirvientas, esclavas y monjas de velo blanco que incluía mujeres mestizas, indígenas y afrodescendientes. Las relaciones entre estos grupos eran complejas, marcadas tanto por jerarquías rígidas como por solidaridades inesperadas. Los restos óseos excavados muestran diferencias en salud y nutrición que reflejan estas jerarquías sociales, pero también muestran que todas, independientemente de su estatus, recibían entierros cristianos en suelo sagrado. Otro hallazgo fascinante proviene del análisis de los objetos personales encontrados en las excavaciones. Entre los restos se descubrieron no solo artículos religiosos estándar, sino también objetos que revelan las vidas cotidianas y los gustos personales de las mujeres. Fragmentos de cerámica fina de Talavera, cuentas de vidrio europeo, agujas de hueso para costura, pequeñas figuras devocionales hechas a mano. Estos objetos cuentan historias de vidas vividas con atención al detalle, al confort, a la belleza, incluso dentro de un marco religioso. Los estudios dietéticos basados en análisis isotópicos de los huesos revelan que las monjas de San Jerónimo tenían una dieta relativamente buena para los estándares coloniales, con acceso regular a proteínas animales y variedad de alimentos. Esto confirma lo que los documentos históricos ya sugerían, que San Jerónimo no era un convento de privación extrema, sino uno donde las mujeres, al menos aquellas de estatus más alto, vivían con cierto grado de comodidad material. Estos detalles importan porque humanizan a las mujeres que a menudo son reducidas a categorías abstractas. Monjas coloniales, religiosas, emparedadas, eran personas reales que comían, dormían, se enfermaban, se recuperaban, reían, lloraban, rezaban con fervor o mecánicamente dependiendo del día.
Sentían el calor del sol mexicano en el claustro y el frío de las mañanas invernales en el coro. El claustro mismo, ese espacio central abierto rodeado de corredores con arcos, era el corazón del convento. Restaurado cuidadosamente, ahora muestra las mismas proporciones elegantes que tenía en el siglo XVIII. Había una fuente en el centro, rodeada de jardines donde se cultivaban flores, hierbas medicinales y vegetales. Las monjas caminaban por los corredores durante sus períodos de recreación, conversando en grupos pequeños. Era un espacio de transición entre el mundo exterior completamente vedado y el interior privado de sus celdas. Imagina una tarde de 1690. Sor Juana camina lentamente por el corredor norte del claustro, conversando con Sor Isabel de San José, una amiga cercana. Han terminado las oraciones de la tarde y tienen una hora antes de la cena comunal. Sor Juana lleva un manuscrito enrollado bajo el brazo, un nuevo poema que está considerando enviar a España para su publicación. Sor Isabel la escucha mientras Sor Juana recita algunos versos, ofreciendo comentarios y sugerencias. El sol de la tarde proyecta sombras largas a través de los arcos. Desde la cocina llega el aroma del mole que se está preparando para la cena. En el centro del claustro, 2 gatos persiguen mariposas entre las plantas de lavanda. Esta escena mundana, ordinaria, es tan históricamente precisa como cualquier leyenda de horror. Y en cierto modo es más notable precisamente por su normalidad. Estas mujeres no eran santas perpetuamente en éxtasis, ni víctimas en constante sufrimiento. Eran personas viviendo sus vidas dentro de los parámetros que su sociedad les ofrecía. Claro, había momentos de tensión y conflicto. Los registros documentan disputas sobre elecciones de abadesas que podían volverse acaloradas, con facciones formándose dentro de la comunidad. Había resentimientos sobre privilegios, sobre interpretaciones de reglas, sobre recursos limitados. En 1738, hubo una disputa seria sobre la administración de las propiedades del convento, que llevó a la intervención del arzobispo. Algunas monjas acusaron a la abadesa de favoritismo y mal manejo financiero. El asunto se resolvió eventualmente a través de canales oficiales, con la abadesa siendo forzada a renunciar y nuevas elecciones siendo convocadas. Estos conflictos nos recuerdan que San Jerónimo no era un paraíso utópico. Era una institución humana con todas las complicaciones que eso implica. Pero incluso en estos momentos de conflicto, los mecanismos para resolverlos eran institucionales y legales, no brutalmente punitivos. ¿Había castigos? Por supuesto. Las reglas del convento prescribían penitencias para varias transgresiones. Una monja que llegaba tarde a las oraciones podría ser asignada a rezar horas adicionales o ayunar un día. Una monja que causaba desorden podría ser confinada a su celda por un periodo. Las transgresiones más graves, como intentar abandonar el convento sin permiso o romper el voto de castidad, podían resultar en castigos más severos: confinamiento prolongado, dieta de pan y agua, flagelación ritual. Estas prácticas, aunque parecen duras a los ojos modernos, eran estándar para la época y ocurrían dentro de un marco legal establecido. Lo crucial es que estos castigos estaban documentados, regulados y sujetos a supervisión del arzobispado. No eran secretos oscuros escondidos detrás de paredes, sino procedimientos oficiales registrados en los libros del convento. Y ninguno de estos registros menciona emparedamiento. De hecho, cuando buscamos en los archivos del Arzobispado de México del periodo colonial, encontramos guías detalladas sobre cómo manejar transgresiones en conventos femeninos. Estos documentos, escritos para orientar a confesores y supervisores de conventos, prescriben castigos graduados dependiendo de la severidad de la falta. El emparedamiento simplemente no aparece en estas guías. Para el siglo XVIII, la Iglesia en la Nueva España había adoptado enfoques disciplinarios que, aunque todavía severos, se enfocaban en reforma espiritual y corrección conductual más que en castigos físicos extremos. Esto no significa que la Iglesia colonial fuera benigna o que las monjas vivieran sin opresión. El sistema conventual era fundamentalmente patriarcal, controlado por autoridades masculinas que dictaban reglas que las mujeres debían seguir. Las monjas no tenían voz en decisiones eclesiásticas más amplias. Sus actividades intelectuales podían ser suprimidas si se consideraban inapropiadas. Sus cuerpos y sexualidades
estaban sujetos a regulación estricta. Esta opresión estructural era real y significativa. Pero reconocer esta opresión real no requiere que inventemos atrocidades que no ocurrieron. De hecho, hacerlo es contraproducente porque distrae de las formas reales y documentadas en que las mujeres fueron controladas y limitadas. Volvamos a Sor Juana por un momento, porque su historia ilustra este punto perfectamente. El mayor castigo que Sor Juana enfrentó no fue físico. Fue ser forzada a silenciar su voz intelectual. Fue la venta de su amada biblioteca. Fue la presión psicológica de saberse observada y juzgada constantemente. Fue la censura de sus escritos. Estos castigos, invisibles y no violentos en el sentido físico, fueron devastadores precisamente porque atacaban lo que ella más valoraba: su mente, su voz, su capacidad de crear y comunicar ideas. Cuando Sor Juana escribió su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz en 1691, estaba respondiendo a críticas veladas de sus actividades intelectuales. En este texto extraordinario, defiende su derecho como mujer a buscar conocimiento, argumentando desde la teología, la filosofía y ejemplos históricos. Es uno de los primeros textos feministas de las Américas, aunque ella no hubiera usado ese término. La respuesta de las autoridades eclesiásticas no fue emparedarla. Fue mucho más sutil y, en cierto modo, más efectiva. Fue aislarla intelectualmente, presionarla a través de su confesor y crear un ambiente donde continuar escribiendo se volvió insostenible. En marzo de 1694, Sor Juana firmó una declaración escrita con su propia sangre, renovando sus votos religiosos y comprometiéndose a dedicarse únicamente a asuntos espirituales. Este acto dramático, que algunos historiadores interpretan como genuina renovación de fe y otros como rendición forzada, marca el final de su carrera literaria. Murió un año después durante la epidemia, habiendo pasado ese último año en servicio abnegado a sus hermanas enfermas. ¿Es esta historia menos dramática que la de una monja emparedada? No. Es más compleja, más matizada y en última instancia más trágica porque es real. Representa la pérdida genuina de una voz brillante, silenciada no por ladrillos y mortero, sino por estructuras sociales y religiosas que no podían tolerar a una mujer que pensaba demasiado libremente. Y Sor Juana no estaba sola. A lo largo del período colonial, hubo muchas mujeres en conventos que chocaron con las limitaciones impuestas sobre ellas. Algunas, como Sor Juana, lo hicieron a través de la actividad intelectual. Otras intentaron escapar físicamente de los conventos. Los archivos del arzobispado contienen numerosos casos de monjas que intentaron dejar la vida religiosa, generalmente sin éxito. El proceso legal para dispensar votos religiosos era extremadamente difícil, requiriendo prueba de que los votos fueron tomados bajo coacción o sin plena comprensión de su significado. Un caso particularmente interesante del siglo XVIII involucra a una monja del convento de Regina Coeli en la Ciudad de México, no San Jerónimo, pero ilustrativo del contexto más amplio, que argumentó que había sido forzada a tomar los votos por su familia y que deseaba casarse. Su petición fue denegada, pero el extenso expediente legal que generó revela mucho sobre las presiones familiares, las expectativas sociales y las limitadas opciones para mujeres que se arrepentían de sus decisiones. Estos casos documentados de conflicto y resistencia dentro del sistema conventual son más valiosos históricamente que cualquier leyenda de emparedamiento porque nos muestran cómo las mujeres reales navegaban sistemas opresivos. No todas eran víctimas pasivas, ni todas eran devotas ejemplares. Eran agentes humanos complejos que hacían elecciones dentro de estructuras que severamente limitaban sus opciones. La transformación de San Jerónimo después de las leyes de reforma es en sí misma una historia fascinante que a menudo se pasa por alto. Cuando las monjas fueron expulsadas en 1863, llevaron consigo lo que pudieron: objetos personales, documentos importantes, algunos artículos religiosos valiosos. Mucho fue dejado atrás. Durante las décadas siguientes, el edificio sufrió modificaciones extensas para adaptarse a sus nuevos usos. Paredes interiores fueron derribadas o erigidas. Pisos fueron modificados. El templo fue secularizado. Este proceso de transformación física del espacio
es metafóricamente apropiado. El convento, despojado de su función religiosa original, tuvo que encontrar nuevas identidades. Fue escuela, fue oficina, fue almacén. Cada uso dejó sus marcas en la arquitectura. Cuando los arqueólogos y restauradores comenzaron su trabajo en 1976, tuvieron que pelar estas capas de modificación para revelar la estructura colonial subyacente. Fue como una excavación no solo horizontal a través del suelo, sino vertical a través del tiempo. Los arquitectos descubrieron detalles sorprendentes. Bajo el yeso moderno, encontraron murales coloniales originales. Identificaron la ubicación de celdas que habían sido demolidas. Mapearon el sistema de canales de agua que abastecía la fuente del claustro. Cada descubrimiento ayudaba a reconstruir mentalmente cómo había sido el convento en su apogeo. Pero la restauración también planteó preguntas difíciles. ¿A qué periodo debería ser restaurado el edificio? ¿Al siglo XVI cuando fue fundado? ¿Al XVII cuando Sor Juana vivió allí? ¿O se debía preservar evidencia de todas sus transformaciones históricas? Eventualmente se tomó la decisión de restaurar principalmente al periodo colonial, mientras se preservaban elementos de eras posteriores, que tenían su propio significado histórico. El resultado es un edificio que existe simultáneamente, en múltiples tiempos. Caminas por corredores que Sor Juana conoció, pero también ves marcas de las modificaciones del siglo XIX. Es un palimpsesto arquitectónico, y esta calidad de tiempo en capas contribuye a la atmósfera peculiar del lugar. No es de extrañar que la gente reporte experiencias extrañas aquí. Los espacios cargados de historia múltiple tienden a sentirse diferentes. Nuestra percepción humana es sensible a señales sutiles, cambios en acústica, variaciones en temperatura, patrones de luz. En un edificio como San Jerónimo, con sus paredes gruesas de piedra, sus espacios que alternan entre abiertos y confinados, sus áreas que permanecen perpetuamente en sombra. Estas señales ambientales pueden crear experiencias que se sienten inexplicables. Además, cuando entramos a un espacio sabiendo que tiene reputación de estar embrujado, nuestras expectativas colorean nuestras percepciones. Esto no significa que las personas están mintiendo sobre sus experiencias. Significa que la experiencia humana es compleja, mediada tanto por inputs sensoriales reales como por procesos psicológicos internos. María Fernández, la restauradora que mencionamos al principio, nunca encontró una explicación satisfactoria para lo que escuchó esa noche. Las investigaciones posteriores no revelaron cavidades ocultas detrás del muro donde escuchó los susurros. Ningún equipo de grabación ha capturado consistentemente voces anómalas, pero su experiencia fue real para ella, lo suficientemente real como para dejar una impresión duradera. Quizás lo que escuchó fue el viento viajando a través de grietas en las paredes antiguas, creando sonidos que su cerebro, en un estado de alerta en la oscuridad de la madrugada, interpretó como voces. Quizás fue el edificio mismo asentándose, los sonidos amplificados por la quietud de la noche. O quizás fue algo menos fácilmente explicable, algún fenómeno que aún no entendemos completamente. Lo importante es que no necesitamos la leyenda de las monjas emparedadas para darle sentido a estas experiencias. San Jerónimo es un lugar donde cientos de personas vivieron y murieron a lo largo de siglos. Su historia documentada es lo suficientemente rica, lo suficientemente cargada de emoción humana real, como para explicar por qué el lugar se siente significativo. ¿Por qué puede evocar respuestas emocionales fuertes en quienes lo visitan? Durante el Día de Muertos, la universidad monta altares elaborados en el claustro y el templo. Estos altares honran tanto a figuras históricas específicas como Sor Juana como a las monjas anónimas que pasaron sus vidas en el convento. Es una hermosa tradición que conecta el presente con el pasado, que reconoce que estos espacios están habitados por memoria. Los estudiantes que ahora estudian en el edificio desarrollan sus propias relaciones con el espacio. Algunos sienten una conexión especial con Sor Juana y ven su educación como continuación del legado de una mujer que luchó por el derecho de las mujeres a aprender. Otros simplemente aprecian la belleza arquitectónica del lugar. Algunos evitan ciertas áreas que les parecen incómodas. Todos, de una manera u otra, están participando en la historia continua del edificio.
porque eso es lo que un edificio como San Jerónimo es. No un museo congelado en el tiempo, sino un espacio vivo cuya historia continúa desarrollándose. Cada persona que camina por sus corredores, cada clase que se imparte en sus aulas, cada evento cultural que se celebra en su claustro, añade otra capa a su historia acumulativa. Las leyendas también son parte de esta historia en curso. Aunque históricamente infundadas, las historias de monjas emparedadas se han vuelto parte del folclore asociado con el lugar. No podemos ni deberíamos intentar borrarlas completamente. Son parte de cómo la cultura popular ha interpretado y dado significado al convento. Lo que podemos y debemos hacer es contextualizarlas, distinguir entre leyenda e historia y asegurarnos de que las historias reales de las mujeres que vivieron allí no sean eclipsadas por narrativas sensacionalistas. En cierto sentido, la leyenda de las monjas emparedadas es una metáfora involuntaria de cómo la historia de las mujeres a menudo ha sido tratada, oculta detrás de paredes de silencio, distorsionada por narrativas que las reducen a víctimas o villanas, enterrada bajo capas de mito y malentendido. El trabajo de los historiadores, arqueólogos y otros investigadores es como el trabajo de los restauradores del edificio. Pelar las capas de distorsión para revelar las estructuras genuinas debajo. Y lo que revelan es más interesante que cualquier leyenda. Revelan una institución compleja donde mujeres de diversos orígenes sociales y étnicos coexistían dentro de jerarquías rígidas, pero también formaban comunidades de apoyo mutuo. Revelan espacios de creatividad intelectual y artística, junto con restricciones severas. Revelan vidas vividas con propósito, fe, duda, ambición, resignación y todo el rango de experiencias humanas. Los 207 esqueletos excavados representan 207 vidas individuales. Cada una de esas personas tuvo una historia. Nacieron, crecieron, llegaron al convento por diversas razones y circunstancias. Vivieron días que se sentían largos y años que pasaron rápidamente. Experimentaron momentos de alegría profunda y periodos de tristeza. Enfermaron y se recuperaron, o no se recuperaron. Y eventualmente murieron, algunas jóvenes, otras en edad avanzada, y fueron enterradas según los ritos de su fe en suelo que consideraban sagrado. No necesitamos inventar horrores para honrar sus memorias. Sus vidas reales, con todas sus complejidades y contradicciones, son suficientemente significativas. El convento de San Jerónimo no necesita ser un lugar de pesadilla para ser fascinante. Su verdadera historia, como espacio de vida religiosa femenina en el México colonial, como hogar de Sor Juana Inés de la Cruz, como sitio arqueológico que reveló prácticas funerarias coloniales, como edificio que sobrevivió transformaciones dramáticas para convertirse en universidad. Es mucho más rica que cualquier leyenda de terror. Cuando visitamos San Jerónimo hoy, caminamos en un espacio de memoria múltiple. Las paredes han presenciado oraciones susurradas y risas compartidas. Han contenido el silencio de la meditación y el bullicio de la vida comunitaria. Han visto nacimientos y muertes, celebraciones y duelos. Han resistido terremotos. Han sido modificadas y restauradas. Han cambiado de propósito, pero han permanecido. Testigos silenciosos de la historia humana que se desarrolló dentro y alrededor de ellas. Si escuchamos susurros en estas paredes, quizás no sean los gritos de monjas emparedadas, sino algo más sutil. El eco acumulado de cientos de voces que una vez llenaron estos espacios. Oraciones en latín pronunciadas miles de veces. Conversaciones en español colonial. Cantos durante las festividades religiosas. Llanto durante las epidemias. Risas durante los momentos de recreación. Todas estas voces se han desvanecido, pero han dejado su impresión en el espacio. La neurociencia moderna nos dice que nuestros cerebros son máquinas de detección de patrones extraordinariamente sensibles. Somos capaces de percibir señales que no procesamos conscientemente. En un espacio como San Jerónimo, con su acústica peculiar, sus corrientes de aire que viajan por corredores y cámaras, sus variaciones de temperatura, hay abundancia de estímulos ambientales que pueden generar experiencias extrañas sin necesidad de explicaciones sobrenaturales. Pero también es cierto que no.
entendemos completamente todos los aspectos de cómo experimentamos los espacios. Hay fenómenos que la ciencia aún está explorando. Campos electromagnéticos naturales, infrasonido, efectos de materiales de construcción antiguos en nuestros sistemas sensoriales. Es posible que futuros estudios revelen mecanismos físicos que expliquen algunas de las experiencias anómalas reportadas en lugares históricos. Mientras tanto, podemos mantener una postura equilibrada, reconocer que las personas tienen experiencias genuinas en estos espacios sin necesariamente aceptar interpretaciones sobrenaturales, y simultáneamente rechazar leyendas históricamente infundadas mientras permanecemos abiertos al misterio genuino que cualquier lugar de historia profunda inevitablemente contiene. San Jerónimo nos invita a esta complejidad. Nos pide que mantengamos múltiples verdades simultáneamente, que fue un lugar real donde mujeres reales vivieron vidas complejas, que su historia ha sido malinterpretada y distorsionada por leyendas, que esas leyendas revelan algo sobre nuestras ansiedades culturales y fascinaciones, y que el edificio mismo continúa siendo un espacio de significado y experiencia para quienes lo habitan y visitan hoy. La próxima vez que alguien te cuente sobre las monjas emparedadas de San Jerónimo, tendrás una elección. Puedes simplemente disfrutar del escalofrío de la historia de terror. No hay nada inherentemente malo en eso. Las historias de miedo han sido parte de la cultura humana desde que nos sentamos alrededor de fogatas en la noche prehistórica. O puedes hacer algo más desafiante. Puedes preguntar sobre la historia real. Puedes buscar los nombres de las mujeres que realmente vivieron allí. Puedes aprender sobre sus vidas documentadas, sus logros, sus luchas, sus voces preservadas en archivos y textos. Sor Juana Inés de la Cruz dejó un cuerpo de trabajo literario que aún se lee y estudia 3 siglos después de su muerte. Sus poemas exploran temas universales de amor, conocimiento, fe, duda, identidad. Su prosa defiende el derecho de las mujeres a la educación con argumentos que siguen siendo relevantes. Su vida dentro de San Jerónimo fue simultáneamente restringida y liberada. Restringida por los límites de lo que una mujer podía hacer en su sociedad, pero liberada dentro del espacio que el convento le proporcionó para pensar, escribir y crear. En uno de sus poemas más famosos, Las Redondillas, Sor Juana escribió: «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». Estos versos, escritos hace más de 300 años dentro de las paredes de San Jerónimo, hablan de la hipocresía de condenar a las mujeres por comportamientos fomentados por los hombres. Es poesía de protesta social envuelta en forma elegante. Y fue escrita no en una celda de castigo, no en un espacio de terror, sino en el estudio privado de Sor Juana, rodeada de sus libros, con luz natural entrando por su ventana, en momentos robados entre las obligaciones religiosas. Esta imagen, la de una mujer escribiendo poesía radical en un convento colonial, es más poderosa que cualquier fantasma. Es un acto de resistencia intelectual preservado a través de los siglos. Y San Jerónimo fue el contenedor que hizo posible ese acto, imperfecto y limitante como era. Los conventos coloniales fueron lugares paradójicos. Eran instituciones patriarcales diseñadas para controlar a las mujeres, pero también eran espacios donde las mujeres podían vivir sin supervisión masculina directa constante, donde podían formar comunidades de mujeres, donde podían, en algunos casos, ejercer formas limitadas de autonomía. Esta paradoja no se resuelve fácilmente. No podemos simplemente etiquetar los conventos como completamente opresivos o completamente liberadores. Eran ambas cosas, dependiendo de la perspectiva del individuo, de las circunstancias específicas. Lo que es claro es que las mujeres en estos espacios eran agentes activos, no víctimas pasivas. Navegaban las reglas, formaban alianzas, buscaban ventajas, resistían cuando podían, se adaptaban cuando debían. Algunas encontraban satisfacción genuina en la vida religiosa, otras vivían con resignación o resentimiento. La mayoría probablemente experimentaba una mezcla compleja de sentimientos que cambiaban con el tiempo y las circunstancias. Reducir estas experiencias complejas a una narrativa simple de monjas, siendo
emparedadas por autoridades malvadas, es hacer un flaco favor a la realidad histórica. Es más dramático, sí, pero también es más simplista, despojando a estas mujeres de su complejidad, reduciéndolas a víctimas unidimensionales en una historia de terror. La verdad es más desafiante porque requiere que mantengamos complejidad. Requiere que reconozcamos que las personas del pasado vivían en sistemas que nos parecen opresivos, pero que ellos experimentaban como normales, que tenían creencias que encontramos difíciles de entender, que tomaban decisiones dentro de estructuras que limitaban severamente sus opciones, y que, a pesar de todo esto, eran completamente humanos, con toda la riqueza de experiencia que eso implica. San Jerónimo, entonces, es un monumento no a un horror imaginado, sino a esta humanidad compleja. Es un lugar donde podemos conectar con el pasado de maneras profundas si estamos dispuestos a ir más allá de las leyendas superficiales y enfrentar la historia real con toda su complejidad incómoda. Las paredes del convento no ocultan monjas emparedadas, pero sí contienen historias de fe y duda, de comunidad y conflicto, de creatividad y restricción, de vidas vividas dentro de límites, pero también con propósito y significado. Estas historias están escritas en los archivos, preservadas en los restos arqueológicos, impresas en la arquitectura misma del edificio. Leerlas requiere esfuerzo, requiere investigación paciente, interpretación cuidadosa, disposición a aceptar ambigüedad. No proporciona el impacto emocional inmediato de una buena historia de terror, pero ofrece algo más profundo: conexión genuina con el pasado humano, comprensión de cómo las personas navegaban mundos muy diferentes del nuestro, y reflexión sobre cómo los sistemas sociales y religiosos moldean vidas individuales. Cuando María Fernández, la restauradora, escuchó susurros en las paredes esa noche, estaba experimentando algo real. Pero quizás lo que estaba escuchando no eran fantasmas literales, sino la presencia acumulada de historia. El edificio, cargado con siglos de experiencia humana, hablando en su propio lenguaje de crujidos, ecos y corrientes de aire. No necesitamos creer en fantasmas para sentir el peso de la historia en lugares como este. La historia misma, con su carga de vidas vividas y perdidas, es suficientemente poderosa. Y así, San Jerónimo permanece en el corazón de la Ciudad de México, un edificio que ha sobrevivido casi 4 siglos y medio de historia. Ha sido convento, ha estado abandonado, ha sido utilizado para propósitos seculares, ha sido restaurado y ahora sirve como universidad. Sus paredes han presenciado el apogeo del poder colonial español, las luchas de independencia, las reformas liberales del siglo XIX, la Revolución Mexicana, el México moderno. A través de todo esto, el edificio ha persistido, adaptándose pero reteniendo su esencia arquitectónica. Las estudiantes que ahora caminan por sus corredores, cargando mochilas con laptops en lugar de libros de oraciones, están participando en una historia que se remonta a Sor Juana. La búsqueda de conocimiento continúa, aunque las formas y contenidos hayan cambiado dramáticamente. Hay algo apropiado en que un lugar, que una vez fue un centro de vida intelectual, femenina dentro de restricciones, ahora sea una institución educativa dedicada principalmente a la educación de mujeres sin esas restricciones. Este es el verdadero legado de San Jerónimo, no leyendas de horror, sino una historia continua de mujeres buscando conocimiento, comunidad y significado dentro de las circunstancias de sus tiempos. Esa historia merece ser contada con precisión, con respeto y con aprecio por su complejidad. Las monjas emparedadas no existen en los muros de San Jerónimo, pero hay algo allí, algo real. La presencia de cientos de vidas que se cruzaron con ese espacio, que lo habitaron, que lo transformaron y fueron transformadas por él. Esas vidas, documentadas fragmentariamente en archivos y restos materiales, constituyen la verdadera historia del lugar. Y esa historia, aunque menos sensacional que las leyendas, es infinitamente más valiosa porque es verdadera. Cuando las sombras se alargan en el claustro al atardecer, cuando la luz dorada de México ilumina los arcos de cantera, cuando el silencio desciende sobre el edificio al final del día,
Es fácil sentir que el lugar contiene más de lo que inmediatamente vemos. Y es cierto, contiene capas de historia, generaciones de experiencia humana, siglos de transformación. Eso es lo que sentimos. No fantasmas, sino tiempo mismo, acumulado y presente. San Jerónimo nos enseña que la verdad es más compleja que la leyenda, pero también más gratificante. Nos enseña a cuestionar las historias simples y buscar las realidades complejas. Nos enseña que honrar el pasado significa verlo con claridad, no a través del velo distorsionador del sensacionalismo. Y nos enseña que las vidas de las personas ordinarias, vividas dentro de sus circunstancias históricas particulares, son dignas de nuestra atención y respeto. No hay monjas emparedadas en San Jerónimo, pero hay algo mucho más valioso: la memoria de mujeres reales que vivieron, trabajaron, rezaron, pensaron, crearon, sufrieron y finalmente descansaron en ese lugar sagrado. Sus historias, fragmentadas e incompletas como son, nos conectan con un pasado que no es simple ni fácil de categorizar, pero que es profundamente humano. La arqueología nos ha dado una ventana única a estas vidas. Más allá de los esqueletos y los objetos encontrados en las excavaciones, el análisis de los restos ha revelado detalles íntimos sobre la salud, la dieta y las condiciones de vida de quienes habitaron el convento. Algunos esqueletos mostraban signos de artritis, sugiriendo largas horas arrodilladas en oración. Otros mostraban evidencia de tuberculosis, esa enfermedad que plagaba las comunidades cerradas del período colonial. Algunos dientes revelaban patrones de desgaste consistentes con dietas específicas. Otros mostraban caries que hablaban de acceso ocasional a dulces y alimentos refinados, un privilegio de clase incluso dentro de los muros conventuales. Un esqueleto en particular, identificado como perteneciente a una mujer de aproximadamente 35 años que vivió en el siglo XVII, mostraba evidencia de haber dado a luz al menos una vez antes de entrar al convento. Esto no era inusual. Algunas mujeres entraban a la vida religiosa después de enviudar, trayendo consigo las marcas físicas de sus vidas anteriores. Los huesos no mienten. Cuentan historias que los documentos escritos a menudo omiten o disfrazan. Otro esqueleto, de una adolescente de aproximadamente 15 años, mostraba signos de desnutrición crónica antes de su llegada al convento, seguida de mejor nutrición durante sus últimos años de vida. Probablemente era una sirvienta o educanda de origen humilde, cuya vida mejoró materialmente dentro del convento, aunque su estatus social permaneciera bajo. Murió joven, quizás durante una de las epidemias que periódicamente barrían la ciudad, pero los últimos años de su corta vida habían sido, al menos en términos nutricionales, mejores que sus primeros años. Estas pequeñas biografías esqueléticas, reconstruidas a través del análisis científico, nos acercan a las personas reales más que cualquier leyenda. Nos recuerdan que detrás de cada categoría abstracta, monja, sirvienta, educanda, había un individuo con una historia única, con experiencias de dolor y placer, enfermedad y salud, privación y ocasional abundancia. Los objetos encontrados con los entierros añaden otra capa de detalle. Rosarios de diferentes materiales, desde cuentas simples de madera hasta elaboradas cuentas de plata, reflejaban jerarquías económicas incluso en la muerte. Medallas religiosas mostraban las devociones particulares de individuos. Algunos favorecían a la Virgen de Guadalupe, otros a San Jerónimo, patrón del convento, otros a santos menos conocidos que tenían significado personal. Pequeños crucifijos, algunos con Cristo en agonía tallado en madera o marfil, habían sido sostenidos en manos moribundas como consuelo final. Un hallazgo particularmente conmovedor fue una pequeña muñeca de trapo encontrada en la tumba de una niña de aproximadamente 8 años. La niña probablemente era una educanda, demasiado joven para haber tomado votos, viviendo en el convento mientras recibía educación. Había muerto, quizás de fiebre o alguna otra enfermedad infantil común en la época, y alguien, quizás su madre o una monja que la cuidaba, había colocado su juguete favorito en la tumba con ella. Ese gesto de ternura, preservado accidentalmente a través de los siglos, nos recuerda que incluso en el contexto formal y reglamentado del convento, existía el amor humano ordinario, el cuidado,
el deseo de consolar. La historia del convento también está escrita en su arquitectura. Los restauradores identificaron varias fases de construcción y modificación. El edificio original del siglo XVI era más modesto. A medida que el convento prosperó, se añadieron secciones nuevas. En el siglo XVII, cuando Sor Juana vivía allí, el convento había alcanzado su máxima extensión, ocupando varias manzanas con múltiples patios, jardines y edificios auxiliares. Era prácticamente una pequeña ciudad dentro de la ciudad, autosuficiente en muchos aspectos. Las celdas de las monjas variaban enormemente en tamaño y elaboración. Algunas, pertenecientes a monjas de familias muy adineradas, eran apartamentos de 2 pisos con múltiples habitaciones, cocinas pequeñas y espacios para sirvientas. La celda de Sor Juana, aunque su ubicación exacta permanece incierta, se sabe por descripciones contemporáneas que era espaciosa, albergando su enorme biblioteca y sirviendo como salón donde recibía visitantes distinguidos. Otras celdas eran mucho más modestas. Habitaciones simples apenas suficientes para una cama, un escritorio y un altar personal. Esta disparidad física reflejaba las jerarquías sociales del mundo exterior, importadas dentro de los muros del convento. La vida religiosa no eliminaba las distinciones de clase, en muchos aspectos las reforzaba. Las monjas de élite mantenían privilegios, incluyendo mejor alimentación, más privacidad y mayor influencia en los asuntos del convento. Las monjas de velo blanco y las sirvientas vivían en condiciones más austeras y realizaban trabajos más pesados. Sin embargo, las investigaciones también han revelado momentos de solidaridad que cruzaban estas líneas de clase. Cartas y documentos preservados mencionan monjas de élite que cuidaban personalmente a sirvientas enfermas durante epidemias. Testamentos de monjas adineradas a menudo incluían legados para sirvientas que las habían acompañado durante décadas. Durante las crisis, las jerarquías podían aflojarse temporalmente, mientras la comunidad enfrentaba amenazas comunes. La vida diaria en San Jerónimo seguía ritmos cuidadosamente regulados. El día comenzaba antes del amanecer con maitines, la primera de las horas canónicas. Las monjas se levantaban en la oscuridad, envueltas en sus hábitos, y caminaban por corredores fríos hacia el coro donde cantaban salmos en latín. Después venía laudes al amanecer, seguida de prima a la primera hora del día. Entre las horas de oración había tiempo para el desayuno frugal, trabajo asignado, estudio o actividades personales. La misa mayor era el evento central del día, celebrada en el templo con toda la comunidad presente. Las monjas se sentaban en el coro alto, físicamente separadas del sacerdote que oficiaba abajo, una división arquitectónica que simbolizaba su estatus como vírgenes consagradas, apartadas del mundo secular incluso dentro del acto litúrgico. Las tardes traían más horas de oración, sexta, nona, vísperas. Entre estas obligaciones, las monjas se dedicaban a diversas actividades. Algunas trabajaban en los talleres del convento, produciendo hostias para la comunión, bordando vestimentas litúrgicas elaboradas o preparando dulces que el convento vendía para generar ingresos. Otras, como Sor Juana, se dedicaban a actividades intelectuales o artísticas. Otras más simplemente descansaban, conversaban con hermanas o caminaban en los jardines. Las comidas eran momentos comunitarios importantes. En el refectorio, las monjas comían mientras una de ellas leía en voz alta de textos religiosos. La dieta variaba según la temporada y las finanzas del convento, pero generalmente incluía tortillas, frijoles, verduras, frutas y ocasionalmente carne o pescado. Los días de ayuno, que eran numerosos en el calendario litúrgico, la comida se reducía a lo mínimo: pan y agua, quizás algo de verdura. Estas prácticas penitenciales eran tomadas seriamente, aunque con dispensas para las enfermas y ancianas. Las festividades religiosas rompían la monotonía de la rutina diaria. Durante Navidad, Semana Santa y las fiestas de santos importantes, el convento se llenaba de actividad especial. Se decoraban altares elaborados, se preparaban comidas festivas, se cantaban villancicos, se representaban obras de teatro religioso, algunas escritas por las propias monjas.
Sor Juana fue prolífica en este género, escribiendo loas y autos sacramentales que se representaban en el convento y más allá. Estos momentos de celebración eran importantes no solo religiosamente, sino también socialmente y emocionalmente. Proporcionaban variación, permitían expresión creativa y creaban recuerdos compartidos que fortalecían los lazos comunitarios. Las descripciones de contemporáneos sugieren que estas celebraciones podían ser elaboradas y alegres, con música, incienso, flores y luces, creando atmósferas de belleza y trascendencia. Pero también había momentos oscuros. Las epidemias eran el terror constante de las comunidades cerradas. Cuando la enfermedad entraba al convento, se propagaba rápidamente. La epidemia de 1695 que mató a Sor Juana fue particularmente devastadora. Los registros mencionan que murieron más de 30 monjas en cuestión de semanas. La enfermería del convento se desbordó. Las monjas más jóvenes y fuertes cuidaban a las enfermas día y noche, muchas contrayendo la enfermedad en el proceso. Sor Juana, que había vendido su biblioteca y renunciado a sus actividades intelectuales, dedicó sus últimas semanas a este servicio, finalmente sucumbiendo ella misma. Imagina el convento durante esa epidemia. Los corredores que normalmente resonaban con cantos litúrgicos ahora llenos de gemidos de dolor y oraciones susurradas por los moribundos. El olor a enfermedad mezclándose con el incienso quemado para purificar el aire. La campana del convento sonando una y otra vez anunciando muertes. Los entierros apresurados, apenas dando tiempo para los ritos apropiados antes de que otra hermana falleciera. El miedo palpable en los ojos de las sobrevivientes, sin saber quién sería la siguiente. Y sin embargo, incluso en medio de este horror, había actos de coraje y compasión. Monjas que sabían que cuidar a las enfermas probablemente significaba su propia muerte, que lo hacían de todos modos. Sirvientas que permanecían cuando podrían haber huido. Médicos que venían desde la ciudad, arriesgando su propia salud. La humanidad persistiendo incluso cuando la muerte parecía implacable. Estas historias reales de crisis, sufrimiento, coraje y pérdida son infinitamente más conmovedoras que cualquier leyenda de emparedamiento, porque realmente sucedieron. Las personas realmente enfrentaron estas situaciones, tomaron estas decisiones, experimentaron estos miedos y mostraron esta valentía. Los muros de San Jerónimo, si pudieran hablar, no contarían historias de monjas siendo selladas vivas por transgresiones. Contarían historias mucho más complejas y humanas, de vocaciones genuinas y resignaciones forzadas, de amistades profundas y rivalidades amargas, de momentos de éxtasis espiritual y periodos de aridez religiosa, de creatividad intelectual floreciendo en espacios inesperados, de jerarquías sociales reproducidas y ocasionalmente desafiadas, de enfermedades soportadas y muertes enfrentadas con fe o con miedo o con ambos. Contarían la historia de Sor Juana componiendo sonetos en su celda, mientras la luz de las velas parpadeaba sobre manuscritos. De educandas aprendiendo sus primeras letras bajo la tutela de monjas pacientes. De sirvientas moliendo maíz en la cocina mientras intercambiaban chismes y canciones. De abadesas navegando las complicadas políticas del arzobispado, mientras intentaban proteger las tradiciones de su comunidad. De mujeres ancianas rezando el rosario en el coro, sus voces temblando pero persistentes después de décadas de repetición diaria. De niñas llegando por primera vez, asustadas y solas, siendo consoladas por manos gentiles. Estas son las voces que realmente habitaron San Jerónimo. Voces diversas, contradictorias, complejas, no un coro unificado de víctimas o santas, sino un verdadero mosaico de experiencias humanas. Los documentos de archivo nos dan vislumbres de estas voces. Una carta de 1720 de una monja a su hermana afuera describe su vida diaria con detalles encantadores. Las flores que está cultivando en el jardín de su celda, un gato que adoptó y que la hace compañía, su lucha por dominar un nuevo estilo de bordado, su gratitud por un libro que su hermana le envió. Es completamente ordinaria y precisamente por eso tan valiosa. Esta era una vida real siendo vivida. Otra carta, de 1745, es más sombría. Una monja escribe a su confesor expresando dudas espirituales. Se siente alejada de Dios.
Las oraciones que una vez le traían consuelo ahora parecen vacías. Teme estar perdiendo su vocación. La respuesta del confesor, también preservada, es una mezcla de consuelo y exhortación, reconociendo sus luchas mientras la anima a perseverar. Esta correspondencia nos muestra que la vida religiosa no era un estado de certeza constante, sino un camino con altibajos, con periodos de consolación y desolación. Los registros administrativos del convento revelan otro tipo de historia, la económica. San Jerónimo era una institución rica, con propiedades extensas que generaban ingresos considerables. Las monjas, o más precisamente las administradoras elegidas, manejaban inversiones, cobraban rentas, contrataban trabajadores y tomaban decisiones financieras complejas. Esto desafía la imagen de las monjas como completamente aisladas del mundo secular. Estaban profundamente implicadas en la economía colonial, como propietarias, empleadoras e inversionistas. Esta dimensión económica también generaba conflictos. Los registros documentan disputas sobre la administración de fondos, acusaciones de malversación y desacuerdos sobre cómo los recursos debían ser distribuidos entre necesidades comunitarias e individuales. En 1752, una facción de monjas acusó a la abadesa de favorecer a sus amigas con mejores celdas y mayores porciones durante las comidas. La investigación resultante reveló tensiones profundas dentro de la comunidad, eventualmente, resultando en la destitución de la abadesa y nuevas elecciones. Estos conflictos nos recuerdan que el convento no era un paraíso utópico de armonía religiosa, sino una institución humana con todas las complicaciones políticas, sociales y personales que eso implica. Las monjas eran personas completas, capaces de mezquindad y generosidad, de conflicto y reconciliación, de ambición y abnegación. A medida que el siglo XVIII avanzaba, presiones externas comenzaron a afectar al convento. Los Borbones, que habían reemplazado a los Habsburgos en el trono español, implementaron reformas que buscaban modernizar y controlar más estrictamente las instituciones coloniales, incluyendo conventos. Hubo intentos de imponer reglas más austeras, de eliminar el sistema de celdas privadas en favor de dormitorios comunes, de reducir el número de sirvientas permitidas. San Jerónimo resistió muchas de estas reformas, apelando a sus privilegios históricos y utilizando sus conexiones con familias poderosas. Pero la presión era constante, y algunos cambios fueron inevitables. El mundo estaba cambiando, y las instituciones coloniales tradicionales cada vez más parecían anacrónicas a los reformadores ilustrados. Finalmente, en el siglo XIX, las leyes de reforma abolieron el sistema conventual por completo. Esto no fue un evento repentino, sino un proceso que se desarrolló a lo largo de décadas, con periodos de secularización seguidos de restauraciones conservadoras. Pero eventualmente, la secularización prevaleció. Las monjas de San Jerónimo fueron dispersadas en 1863 y el edificio pasó a manos del gobierno. Este momento marca el final de la historia del convento como institución religiosa viviente y el comienzo de su vida posterior como edificio secular, ruina romántica y eventualmente monumento restaurado. Es también el momento donde la memoria histórica comienza a difuminarse, donde los hechos reales empiezan a ser suplementados y eventualmente reemplazados por leyendas y mitos. Las monjas que dejaron San Jerónimo en 1863 llevaron consigo sus memorias, pero pocas las escribieron. La tradición oral en sus familias preservaría algunas historias, pero inevitablemente distorsionadas por el tiempo y la repetición. A medida que las décadas pasaban, la vida real del convento se volvía cada vez más borrosa, dejando espacio para que la imaginación llenara los vacíos. Y la imaginación, alimentada por conocimiento fragmentario de prácticas medievales europeas, por la atmósfera gótica del edificio en decadencia, por ansiedades culturales sobre el poder de la Iglesia y el tratamiento histórico de las mujeres, creó las leyendas que hoy conocemos. Las monjas emparedadas nunca existieron en San Jerónimo, pero la idea de ellas resonó poderosamente, proporcionando una narrativa simple y dramática donde la historia real ofrecía complejidad incómoda.
Es más fácil imaginar monjas siendo emparedadas que enfrentar la realidad más matizada de mujeres viviendo vidas restringidas pero no simplemente victimizadas, de instituciones que eran simultáneamente opresivas y capacitadoras, de sistemas sociales donde las elecciones individuales eran limitadas pero no inexistentes. Las leyendas simplifican, la historia complica. Y la complicación es incómoda pero necesaria si queremos entender genuinamente el pasado. Hoy, cuando visitantes caminan por San Jerónimo, están caminando por un palimpsesto de historias. La arquitectura colonial restaurada con cuidado les conecta físicamente con el siglo XVIII. Las placas informativas les cuentan la historia oficial, mencionando a Sor Juana y la función del convento. Los tours paranormales les ofrecen leyendas y emociones. Los estudiantes que ven estudiando en los jardines les recuerdan que el edificio tiene una vida presente, no solo un pasado. Todas estas capas de significado coexisten. El edificio es simultáneamente monumento histórico, sitio educativo, atracción turística y espacio de especulación paranormal. Esta multiplicidad no es una debilidad sino una riqueza. Permite que diferentes personas se conecten con el lugar de diferentes maneras. Lo importante es mantener claridad sobre qué es qué. Cuando experimentamos el lugar emocionalmente, sintiendo su atmósfera especial, eso es válido. Cuando aprendemos sobre su historia real a través de investigación cuidadosa, eso es educación. Cuando disfrutamos historias de fantasmas sobre él, eso es entretenimiento. Los problemas surgen solo cuando confundimos estas categorías, cuando presentamos leyendas como historia o descartamos experiencias genuinas porque no se ajustan a explicaciones racionales simples. San Jerónimo nos invita a esta sofisticación de pensamiento. Nos pide que seamos capaces de disfrutar una historia de terror, mientras sabemos que no es verdadera, de sentir la atmósfera especial de un lugar histórico sin necesitar explicaciones sobrenaturales, de apreciar la complejidad de la historia real sin reducirla a narrativas simplistas de buenos contra malos. Las monjas de San Jerónimo no fueron emparedadas, pero sus vidas aún resuenan a través de los siglos, en los documentos que dejaron, en la arquitectura que habitaron, en los restos que fueron excavados y estudiados, y sí, quizás en algún sentido menos literal, en la atmósfera peculiar del lugar que sigue afectando a quienes lo visitan. Cuando María Fernández escuchó susurros en las paredes esa noche, quizás lo que realmente escuchó fue la historia misma, esperando ser contada apropiadamente. No la historia falsa de horror, sino la verdadera historia de vidas humanas complejas vividas dentro de sistemas complejos en tiempos lejanos. Esa historia, aunque requiere más esfuerzo para ser contada y comprendida, es en última instancia más satisfactoria porque nos conecta genuinamente con nuestros antepasados humanos. Y al final, eso es lo que los lugares históricos como San Jerónimo deberían hacer. No simplemente asustarnos con leyendas, sino conectarnos con el pasado humano real en toda su complejidad rica e incómoda. Deberían hacernos preguntas sobre cómo las personas vivían, qué valoraban, cómo navegaban sus mundos. Deberían desafiarnos a ver más allá de nuestras suposiciones modernas y apreciar diferentes formas de vida sin necesariamente romantizarlas o demonizarlas. Las monjas de San Jerónimo vivieron en un mundo que ya no existe, regido por reglas que ahora nos parecen extrañas, motivadas por creencias que muchos ya no compartimos, pero eran tan humanas como nosotros. Sentían alegría y tristeza, esperanza y desesperación, amor y resentimiento. Formaban amistades, tenían conflictos, buscaban significado, enfrentaban sus mortalidades. No fueron emparedadas, no fueron simplemente víctimas, no fueron santas perfectas. Fueron personas con toda la complejidad que eso implica. Y sus historias, contadas honestamente, son mucho más valiosas que cualquier leyenda.